Saludemos amigos, les habla el doctor Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico y director y fundador de COSACO, la Coalición de Sabiduría Coronavirus, un conglomerado de gente pensante, gente sensible que queremos coger la data, convertirla en buena información, conocimiento, para poder hacer toma de acción sabia aquí y en el futuro. Todos hemos estado pendientes a los números, todos hemos estado pendientes a la gran interrogante de cuándo salimos de las trincheras. Esto ya se acabó, ¿por dónde vamos? La curva sigue para arriba, hemos llegado al pico de la curva y déjenme compartir con ustedes eso, presentar también a mi invitado especial de hoy, uno de los miembros de COSACO que está liderando el esfuerzo de resiliencia emocional. Más allá de los números, quédese en su casa, póngase la mascarilla, lávese la mano, está el componente emocional. Como todos sabemos, para algunos ha sido unas vacaciones en las casas, para otros ha sido un reto de estar con una familia grande extendida, con gente enferma, compitiendo con quién ve el televisor, cambia el canal, quién usa la computadora, el nene tiene que estudiar, papá tiene que hacer este trabajo, etcétera, etcétera. Así que le doy la bienvenida al doctor Gilbert Carmona, consejero, psicólogo, gran comunicador. Gilbert, voy a dar unos números y ya mismo pasamos a ti. Y esos números, amigos, de nuevo, es la pregunta existencial. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Estamos verdaderamente, llegamos al pico? ¿Estamos subiendo o ya empezamos a bajar? Pues mire, para nosotros poder decir eso, necesitamos números limpios. Si no tenemos estadísticas limpias, no podemos hacer, no podemos bancar a eso. Y me gustaría compartir con ustedes esta gráfica donde ustedes van a estar viendo lo que son las medidas de mitigación más importantes que nosotros entendemos tienen que estar maridadas para poderle contestar al pueblo de Puerto Rico esa pregunta. Necesitamos pruebas diagnósticas. Nunca vamos a tener las que quisiéramos tener, así que tenemos que ser tácticos y estratégicos de usar esas pruebas. Tenemos que usarlas en pacientes sospechosos, en pacientes bien vulnerables sospechosos, prioridad. Tenemos que usarla en nuestros profesionales de la salud para saber cuál es su condición, porque ellos están en la trinchera y no están cogiendo un toquecito del virus, están cogiendo una catunga del virus. Así que es bien importante seguir esto en la medida que tengamos estas pruebas claras disponibles. Podemos hacer esta detección para aislamiento, tratamiento y seguimiento, ¿verdad?, de los casos positivos. Por otro lado, tenemos que tener una red de informática. Si nosotros no levantamos esos datos en una red eficiente, y ya lo estamos haciendo, ya tenemos un dashboard, Salud está limpiando los datos. Por ejemplo, los datos en este momento todavía no hay un identificador único para cada paciente. Quiere decir que si usted se hizo la prueba 3 veces, yo no puedo contar cada vez que usted se lo hizo como un caso nuevo. Tengo que decir, no, este es Pencho Pérez que se la hizo de nuevo. Y por otro lado, la infraestructura salubrista es bien importante. ¿Quién va a seguir estos casos? Investigación de contacto, apoyo, incentivos. Esto, amigos, es bien importante. Y como quiero, antes de permitirle a Gilbert que nos dé su sabiduría, compartir con ustedes, es esta otra gráfica donde nosotros vemos la pregunta al 20 de abril, ¿dónde estamos? ¿Llegamos al pico? Pues mire, parece que nos estamos aproximando a una meseta. Esta meseta quiere decir que por los últimos días parece que los números no se están trepando. Pero obviamente, amigos, eso depende de que tengamos suficientes pruebas y que esas pruebas estén reportadas para estar seguros que la meseta no es que estamos fallando en ver la punta del iceberg, que todavía seguimos para arriba. Eso lo vamos a ver en los próximos días y vamos a poder tomar una decisión clara. Como la gente me pregunta, doctor, ¿y cómo un gobierno responsable? Pues dice, ya, vamos a salir de las trincheras, ¿verdad? Con cuidado. Pues necesitamos 2 semanas de data confiable que nos diga los casos siguen para abajo, los casos siguen para abajo, los casos siguen para abajo. Y obviamente dentro de esos casos siguen para abajo pueden haber áreas donde ¡boom!, explote. De momento, obviamente los casos van para abajo, pero en Ponce hubo un contagio
en un caso, en un hogar de envejecientes o en Aybonito, pues tenemos que entonces ir allá y apagar ese fueguito. Eso es bien importante. Así que ya con ese preámbulo, pues vamos a lo que anunciamos que va a ser el meollo de este programa, resiliencia emocional. Y yo les quiero decir que yo soy médico de familia, pero cuando entré a la escuela de medicina iba a ser psiquiatra. Lo que pasa es que los médicos de familia me enamoraron, hubo una seducción. O sea, esa gente, lo mismo pichaban que bateaban, que limpiaban las bases, o sea, hacían cirugía de vasectomía y después se sentaban con el abuelo que estaba dándole duro al alcohol y estaba abusando a la abuelita y le dábamos terapia de familia. Eso no fueron la década maravillosa de los 70, cuando teníamos un sistema de salud integrado. Yo me crié, me hice médico de familia en el Hospital Regional de Cagua. Todo honor y toda gloria a Guillermo Albona, nuestro sadublista excelso, que creó uno de los mejores sistemas de salud pública en Puerto Rico. Desafortunadamente los tiempos se complicaron, vino la cuestión de tratar de mezclar la gimnasia con la magnesia, de que el sector privado corriera con el sector público, y todos sabemos que eso ha sido un experimento mixto. Pero, amigo, desde que me hice médico de familia, hubo una cosa que a mí me impresionó. El trabajo de Hans Selye. Y Gilbert nos va a hablar también, yo sé que él conoce y venera a Hans Selye, porque todo el concepto de estrés lo originó este médico austriaco ubicado en Montreal, en Canadá, que en la década de los 30 empezó a decir, ve acá, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy tratando de aislar una hormona que produce estrés, y mientras más brego con estos ratones, menos le encuentro, y de momento digo, eureka, a lo mejor esta es una respuesta no específica del cuerpo a una demanda de ajuste o cambio. Así que a lo mejor los ratones no están liberándome una cosa, están liberándome una cascada que es no específica ante la percepción. En el caso de los ratones no es una percepción, es la realidad. Se están quemando, los están electrocutando. Pero como Gilbert nos va a explicar, los seres humanos no estamos sometidos al estrés físico, es al estrés de la chola, de la cabeza, que nos dice, hey, eso es catastrófico. Y en verdad, pues a lo mejor lo que te dijeron fue, te insultaron, pero nadie te metió un puñal en el pecho. Así que Gilbert, bienvenido. Háblanos un poco de tu trabajo, de tu perspectiva, para entonces empezar a hablar del tema. Saludos, Jaime, y a ese público maravilloso que tú tienes allí, sobre todo porque es un público educado, y eso es lo que nosotros queremos estar haciendo. Pues mira, una de las cosas importantes es que nosotros como persona, ¿verdad? Ante una situación como la que nos trae la pandemia, y cuando hacemos la comparación con la pandemia del 1918 y esta, hay una diferencia, y es que nosotros estamos una sociedad que es más empoderada de alguna manera porque tiene acceso a una información de manera inmediata. Eso por un momento es bien ventajoso, ¿verdad? Casi minuto a minuto podemos saber qué es lo que está pasando con el coronavirus. Sin embargo, eso nos trae como consecuencia un problema, que es que yo tengo información que viene y va, que alguna es falsa, que alguna es correcta, y todo ese tipo de cosas va generando en las personas de alguna manera un estrés bien grande, va generando frustración, y como consecuencia esta persona siente que las herramientas que tiene para manejar la cotidianidad ya las ha perdido. Así que esa es una de las primeras cosas que nosotros estamos viendo que le están pasando a las personas, ¿verdad? Lo estamos pasando a todo el mundo respecto al coronavirus. Explícame un poquito eso de que estamos perdiendo las herramientas de la cotidianidad. O sea, en otras palabras, las herramientas que usábamos de día a día para llenar nuestro día, ahora como que están en un trasfondo, y uno está pegado a la información de coronavirus. Claro, lo que sucede es que hay un aspecto muy importante, y es que nosotros no podemos olvidar que hasta que no pase una fase un poco más estable del coronavirus, nosotros estamos en una crisis. Nosotros nos levantamos un día y obviamente nos encontramos con que había coronavirus, nos encontramos con que los gobiernos de diferentes partes del mundo desarrollaron este proceso del lockdown para tú protegerte, y entonces como consecuencia la crisis, lo que ocurre es que tú y yo, todo el mundo, tenemos unas herramientas para manejar nuestras situaciones diarias. Cuando aparece una situación que no estamos acostumbrados, te digo un ejemplo, ¿verdad?
en Puerto Rico, la mayoría de nosotros, ante un huracán, estamos más o menos preparados. Ante el dengue, estamos más o menos preparados. Ante la influenza, más o menos estamos, pero cuando viene de momento una situación, una condición como esta, por ejemplo, o el terremoto, ¿no? O el terremoto, ¿verdad? Hablábamos con el doctor Molinelli hace como 2 semanas que estábamos en unos adiestramientos, ¿verdad? Ayudando a la gente. Una de las cosas es que, ¿qué sucede? Que ya esas herramientas que yo tenía, que la manera de yo actuar no me sirve, no la puedo aplicar a una situación nueva. Y eso genera en las personas 3 emociones básicas. La primera es la ansiedad. Entiéndase por ansiedad ese sentimiento que yo tengo de desasosiego ante algo desconocido. El segundo es el temor, que a veces es confundido con la ansiedad, pero el temor es específico, ¿verdad? Temo a enfermarme, temo a perder mi trabajo, temo a perder mi familia. Y el tercero es que lo estamos viendo bastante, porque hay un cuarto que es la depresión, pero estamos viendo un tercero que es el enojo y la frustración, y eso nos lleva a actuar de manera violenta en estos casos. Fíjate, esto que has dicho es bien interesante, volviendo al maestro Hans Selye. Hans Selye decía que obviamente cualquier organismo que se sienta indefenso y fuera de control, pues hace una de 2 cosas. O se frisa y se queda trinco, ¿verdad? Para ver si no los ven, o claro, obviamente ataca, ¿verdad? Esto es el famoso, la famosa respuesta de lucha o huida, de lucha de lucha o huida, ¿no? Y la huida muchas veces es frisarte, ¿no? Y es importante que esto afecta a la gente en el sentido de cuando se sienten que están contra la pared, ¿verdad? Que no pueden ni pelear ni pueden huir, pues el nivel de estrés se trepa. Porque de nuevo, en los seres humanos, además de lo que está pasando, el riesgo real o no de que te vas a contagiar, está la percepción tuya. Y la percepción es es una escuelita de aprendizaje. O sea, tú naciste con una predisposición a ser un tipo tranquilo o un tipo ansioso y la vida te dio sorpresas, ¿no? En el proceso de criarte, pues a lo mejor te dieron duro en la infancia y te pusiste más alerta y paranoico, o todo lo contrario, te dieron todo el tender loving care y el cariño, y tú, aunque naciste un poco predispuesto a la ansiedad, pues te lactaron y te nutrieron en la infancia y terminaste siendo un adulto sano y salvo, ¿no? Pero obviamente a pesar de eso, cualquier bimbazo de la vida puede cambiar este bagaje emocional, ¿no? Y tirarte de nuevo al circo de la vulnerabilidad. Claro, definitivamente. Y fíjate, hay una cosa importante, ¿verdad? Sin ninguna forma de querer, ¿verdad? Ponerme bastante técnico, pero es importante que la gente sepa que nosotros tenemos una región en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y se le llama así porque obviamente la forma que tiene es de una almendra y ese es el centro de control emocional que un gran amigo mío español que se llama María Alonso Puig dice que a veces esa es la loca en la cabeza. Esa es la que coge las experiencias que estás viviendo, las transformas y te dice, huye, grita. Y entonces, ¿qué sucede? Ante una situación como esta, que tenemos una incertidumbre, la amígdala todo el tiempo está creando percepciones. Y fíjate, una de las cosas importantes que dicen grandes tratadistas es que en muchas ocasiones nuestro cerebro es mucho más riguroso y estricto con nosotros que la vida misma. Entonces, como te quiero proteger tanto, pues te hago la situación mucho más grave de lo que realmente es y entonces comienzo a segregar una hormona que se llama cortisol y entonces esa es la que es la hormona del estrés y entonces todo mi cuerpo comienza a descompensarse y a tener algo que es importante, que es que mis emociones nublan en muchas ocasiones mi entendimiento y entonces comienzo a pensar cosas que no son. Por ejemplo, si bien es cierto que el COVID-19 ha matado a muchas personas, pues no es menos cierto que el COVID no es inmediatamente letal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Yo entonces tengo que hacer un balance, pero tú ves personas, tengo en estos días una paciente que ni siquiera me quería ver por teléfono, escuchar, porque pensaba que se le iba a pegar el COVID. Y es una señora de 70 años, pero educada.
Wow. Pero Porque fíjate, entonces sí, vemos el extremo. Ajá. fíjate qué interesante, traiste la amígdala y yo también soy fanático a veces de tratar de explicar conceptos en arroz y habichuela. Y amigos, no es la amígdala aquí, es la amígdala que está aquí en cada lado y son dos estructuras, ¿no? Y esta amígdala es el centro emocional. Y entonces, amigos, acuérdense, queridos Radio Escucha, que si usted pone la mano en una hornilla caliente, usted no tiene que darle una ponderación filosófica, caramba, ¿esto está caliente o no? La amígdala le dice, muchacho, saca esa mano de ahí. Y eso es un reflejo que tenemos ancestral. Y acuérdense, y yo sé que Gilbert también va a estar de acuerdo conmigo, el cerebro de los seres humanos no es otra cosa que un proceso de modificación con cambio de la vida. Somos todos parte de un gran árbol de la vida y somos uno de 5 grandes simios, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, el pariente más lejano es el orangután, como dijo 12 millones de años atrás, nos separamos de él, después nos separamos de los gorilas, después nos separamos de los simios, del bonomo y el chimpancé, que son primísimos hermanos, y obviamente llegaron los homínidos, que son nuestros antepasados, que eran esos seres que estaban parados en la sabana caminando, que ya tenían cerebros más grandes. Y obviamente aquí hay una negociación sabia en la evolución y es, yo te tengo que, tú vas a sobrevivir si cuando cae un ruido allá atrás, tú dices, oye, ¿eso será un tigre o no? Pero obviamente, en la medida que no es un tigre, tú apagaste la alarma y te fuiste a dormir. Pero los seres humanos, el problema es que vemos el tigre hoy por la noche, lo imaginamos, lo anticipamos. El animal sencillamente responde, espérate, lo estoy oliendo, vi el movimiento, pero el animal no se queda con la paranoia. Diablo, nosotros vimos unos tigres hace 2 semanas atrás. Así que eso es parte, ¿verdad?, de la adaptación, del entendimiento que tenemos que tener en términos de que hay unas respuestas que son automáticas, pero al final del día la corteza nos libera o nos maldice. O sea, si usted trabaja bien esos pensamientos y como dice Gilby, tú dices, sí, hay un riesgo, pero es un riesgo que no es como estar, yo no estoy guiando a 120 millas por hora. Obviamente, guiar a 120 millas por hora es que usted saliera al Festival Nacional de la Salsa ahora, en medio de un coronavirus, o guiar a 120 millas por hora es lo que están haciendo los ciudadanos de Colorado, que se están tirando a la calle a decirle al gobierno, ábrenos, porque hay libertad, esto es un país libre. Así que, Gilby, Claro, y continúe con su sabiduría. quería añadirte algo, ¿verdad? Porque hablamos de esta estructura que muy bien tú has hecho una explicación, un esbozo que me encanta. Pero fíjate, también tenemos que hablar de otras células en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo. Entonces, para que la gente lo entienda claramente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted bosteza, pues usted se da cuenta y dice, oye, se me pegó eso. Es porque nosotros tenemos esas estructuras que de alguna forma copian cómo es lo que le ocurre al otro, incluyendo, Nos contagian. nos contagia, incluyendo las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted está todo el tiempo metido en las redes sociales y entonces está midiendo cuántos muertos hay en Argentina y qué historia triste hay por allá y qué inventaron, pues entonces yo como persona, esas células lo que hacen es que me va a poner a mí en una posición que yo voy a comenzar a sentir esas emociones fuertes. Y eso es importante que tenemos que cuidarnos. Claro, y fíjate, yo creo que llegó el momento de hablar un poco de lo que COSACO está tratando de hacer en su página web y en términos de resiliencia emocional. Me gustaría que te fueras preparando para enseñarnos algunas de las gráficas que queremos destacar que en nuestra página de COSACO PR, cosacopr.org, la parte del componente que tiene que ver con resiliencia emocional está liderada por el profesor Carmona y aquí lo tenemos. Así que háblanos un poco, Gilby, de eso que tienes ahí en pantalla. Pues mira, importantísimo para que la gente entienda. Cuando nosotros miramos la palabra resiliencia, la resiliencia emocional, nosotros los psicólogos y los sociólogos nos las apropiamos de la ciencia física, ¿verdad? Porque la resiliencia es cuando tú expones a un material que es maleable, o sea, que prácticamente se mueve. Exactamente. Y como si fuera, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si tiene en su casa una liguilla,
si tú estiras la liguilla, pues aunque tú la estires hasta cierto grado, vas a regresar a su misma posición. Pues, ¿qué sucede? La resiliencia para nosotros es esa capacidad o esa destreza que tú como persona tienes para hacer frente ante las adversidades de la vida. O sea, me pasó algo que es grave, me pasó algo que es severo, yo entonces transformo esa experiencia en una experiencia, ¿verdad? De que al principio es de dolor, pero la transformo en una de superación. Y en el fondo yo salgo fortalecido de eso. Un ejemplo de personas como esa, pues vemos mucha gente que sobrevivieron al holocausto y a los campos de concentración, y cómo aquellas personas que comenzaron a ver con optimismo y a redefinir la experiencia que le estaba pasando, finalmente sobrevivieron no tan solo a los maltratos y a las abejaciones de allí, sino que son personas saludables. Hay dos ejemplos claros de esto, quizás tres, que yo conozco. Uno, obviamente, es el caso de Ana Frank. Otro caso es el del psicólogo, el doctor Víctor Frankel, importantísimo. Y el tercero es de Boris Cyrulnik, que es uno de los padres, es un francés, tiene casi 90 años y todavía se expresa, es profesor de la Sorbona. Y una de las cosas que él dice es que una persona resiliente comprende que él es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. O sea, no importa que estemos viviendo en tiempos de coronavirus, no importa la experiencia que tú estés viviendo, la interpretación que tú le das, lo que tú hagas con eso es importante. Excelente. Te quiero recordar que estás en pantalla. Obviamente estamos viendo solamente el slide de resiliencia. Eso nos pasa a todos cuando compartimos la pantalla. Obviamente queremos ir y venir. Ok, ahí estamos. Okay. Entonces, para adelante, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mujer maravillosa que yo conocí hace un par de años que se llama Judith Gutenberg. Dice que hay unos factores importantes para yo como persona ser resiliente. Y es que, ¿qué cosa? ¿Cuál es el bagaje que yo tengo como persona? Y ella decía, hay tres cosas que yo como individuo debo tener para ser resiliente. Si no lo tengo los tres, no hay problema, pero por lo menos debo tener dos. Y por ejemplo, ya hace una lista. Yo como persona, y usted en su casa haga la lista, tengo personas en quien confiar y que me quieren incondicionalmente. No importa que estén lejos de mí en este momento. Tengo personas que me ponen límites para que yo evite los peligros innecesarios, ¿verdad? Es ese familiar tuyo que te dice, ¿para dónde vas? ¿Para qué te vas a comprar? Tú estás hablando de mi esposa. Tú estás hablando de mi esposa Aileen. Wow, querida, ¿me estás escuchando aquí? Continúa. La otra, yo tengo personas y tengo, ¿verdad? Que mi conducta muestra cómo actuar correctamente, que ahí es donde está esa capacidad para yo decidir cómo actuar. Y tengo personas que me ayudan a ser autónomo. Al final de cuando pase este momento de crisis, este momento de lockdown, de cuarentena, usted tiene que poder seguir siendo autónomo. Entonces después ella dice, ok, eso es lo que usted tiene, ahora es lo que usted es. Entonces yo soy una persona digno de aprecio y cariño, o sea, que yo lo crea. Yo soy digno de ser capaz de sentirme feliz cuando algo bueno por alguien y me demuestran afecto. A veces eso lo hemos perdido y yo soy una persona respetuosa con los demás. Es decir, por ejemplo, yo, Gilbert Carmona, yo no sigo las decisiones que me están imponiendo el gobierno o la gobernadora porque yo necesariamente crea que está correcto en derecho, aunque yo no soy abogado, pero yo quiero preservar mi vida y quiero preservar lo que me lo rodea. Por tanto, yo entonces sigo las reglas. Y la última es yo estoy dispuesto a hacerme responsable de mí y de mis actos. Y yo estoy seguro de las cosas que pueden salir bien a pesar de todo. O sea que al final, yo como individuo y como persona, tengo todo este andamiaje que me permite a mí tener el poder en mis manos y es por eso que yo hablo del empoderamiento, ¿verdad? Excelente, excelente. Te felicito. ¿Cuál es el nombre nuevo de este recurso que hizo esta? Se llama Judith Gutenberg. Es una norteamericana, actualmente vive en Canadá, es una persona muy dulce y muy accesible y se considera ahora mismo una de las personas importantes en la resiliencia social, porque ella descubrió
de alguna forma que hay unas características, unos factores de protección que yo debo tener para ser resiliente. Excelente. Fíjate, y esto que estás hablando me acuerda de algo y lo vamos a coger en otro programa, es las bases morales de los liberales versus los conservadores. Y tiene que ver mucho con cómo se enfrentan a la gente a la pandemia. Y Jonathan Haidt, que es un investigador, creo que es no me acuerdo ahora, creo que es de NYU, pero esa te la debo. Pero Jonathan Haidt habla de 5 cosas que son 5 valores que tienen los conservadores y los liberales. Lo que pasa es que los liberales solamente tienen 2 bien trepados. El primero que tienen los liberales es respeto a toda la vida. O sea, una sensibilidad a que todos tenemos valor. Y eso lo tienen bien trepado. Segundo, está la cuestión de respeto a tus derechos. O sea, el respeto a tus derechos para los liberales es bien importante. Ahora, los conservadores le añaden otros 3, y no es que los conservadores no tengan el respeto y la santidad de la vida, pero tienen otros 3 valores, y entre esos 3 valores está tribalismo. O sea, soy parte de una tribu y esta tribu la defendemos, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de el famoso lema del señor presidente, el tuyo, no el mío, no, tampoco el tuyo, haga América grande de nuevo. ¿Sabes? Estamos en un momento donde nos damos cuenta, o hacemos el planeta grande por primera vez, o nos chavamos todos. Así que el tribalismo es el tercero. El cuarto es el respeto a la autoridad, pero ese respeto a la autoridad desmedida. Que la autoridad puede decir cualquier barbaridad y es respetado porque es autoridad. Y claro, quinto, es la santidad de los rituales. O sea, los conservadores tienen unos rituales. Por ejemplo, si yo digo que la M45 es parte de mi ritual de santidad, pues una AK-47, pues esa AK-47 yo no la suelto, papá, porque eso es parte de mi santidad. Así que esto es tema para cortar. ¿Viste por dónde vamos, Gilby? No, definitivamente. Y la gente lo que tiene que entender es lo siguiente, es que tenemos que desarrollar en este tiempo en el cual tú has tenido, digamos que un retiro contigo mismo, tenemos que desarrollar entre nosotros una visión filosófica de vida importante, filosófica individual y filosófica colectiva. Es una de las cosas, yo soy fascinante, ¿verdad? Y parte de mi entrenamiento yo lo he recibido con orientales, ¿verdad? Con los monjes. Yo estoy especializado en algo que se llama Contemplative Psychotherapy. Y uno de mis maestros, que se llama Thich Nhat Hanh, un nombre extrañísimo, ¿verdad? Es un vietnamense que se considera el padre de lo que es el concepto del mindfulness, que luego hablaremos de eso, que luego entonces viene Jon Kabat-Zinn, que es un científico, lo extrapola, y entonces es que obviamente tenemos ese boom importante. Y él decía que nosotros como individuo y como persona, cuando ocurren situaciones que nos socavan la confianza, o situaciones, por ejemplo, que nos mueven el piso, como se diría en el argot popular, nosotros como personas tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro ser y darnos cuenta qué cosa debemos cambiar para hacer mejor, y siendo yo mejor, voy haciendo el cambio en el mundo que yo quiero. Bello, bello. Me gustaría aprovechar y enseñarles un poco el portal web a los amigos Radio Escucha. Obviamente, si usted está viendo esto por streaming de Facebook, si no, pues obviamente se lo tiene que imaginar, está con nosotros en la radio. Pero lo que quiero compartir con los amigos es esto. Y quiero aprovechar, Gilby, y decir que gran parte de la iniciativa de los cosacos se lo damos a un cosaco universitario de Johns Hopkins que se llama Franklin Avilés. Y claro, yo quiero darle todo honor y toda gloria porque es un cosaco que ha peleado porque esto se haga. Y fíjense que COSACO, Coalición de Sabiduría de COVID, esto lo escribimos y de momento alguien dijo, adiós, eso suena a cosaco. Y yo, espérate, cosaco es un pueblo ruso, pastoral, pero obviamente son guerreros. Cuando las cosas hay que pelear, se pelea, ¿verdad? Y entonces por eso es que nos llamamos los cosacos. Y los amigos que están viendo la página ahora, pues están viendo
que COSACO tiene esta página dividido en lo científico, la biología, la epidemiología, la prevención, las pruebas de tratamiento, en los aspectos de teleconsulta. Y por otro lado tenemos lo humano, que es la resiliencia emocional, la fe y la espiritualidad, la inventiva boricua. Y tenemos una biblioteca y queremos, no vamos a tener mucho tiempo a hablar de esto, pero una de las herramientas fuertes que tiene COSACO en esta página web, que no es más que una paginita de poner información, tiene un database que va a ir agregando los artículos y el conocimiento en un motor complicado que coge y va sumando todo esto. Pero vamos a volver al humano y yo quiero enseñar la página de resiliencia emocional sin antes, quiero destacar que el webmaster de esto es el señor Samuel Febo, el pastor Samuel Febo de la iglesia de Villafontana, y que todo honor y toda gloria al trabajo que ha hecho el reverendo Febo en fe y espiritualidad, pues él tiene su sección, pero vamos a resiliencia emocional para que los amigos radio escucha que estén por las redes vean aquí que tenemos, ¿verdad? Esta página con la tolerancia a la angustia, cambiar el diálogo, el mindfulness. Y aquí está tu famoso manual de apoderamiento emocional. Y para los amigos que quieran ver esto, tenemos una entrevista aquí también contigo. Y obviamente esta entrevista va para nuestro portal web. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Pues cómo trabaja esta herramienta. Así que, Gilby, háblanos un poco de estas herramientas. Ya nos quedan creo que nos quedan como 10 minutos de programa. Así que, adelante, maestro. Mira, una de las cosas importantes que quiero que, ¿verdad? Que la gente vea, diseñamos un manual y cuando digamos un manual es algo que usted lo puede tener en la mano, pero es algo que usted lo puede bajar a su iPad, a su computadora, y son unas herramientas sencillas que te ayudan a tú como individuo y como persona a empoderarte emocionalmente. ¿Y por qué emocionalmente? Porque una de las características importantes está relacionada al desarrollo de la inteligencia emocional. Por muchos años, la mayoría de las generaciones, ¿verdad? Hemos escuchado al doctor Daniel Goleman hablar de la inteligencia emocional, hemos escuchado a este francés Ledoux, que era el maestro de ¿verdad? Ajá. Y una de las cosas importantes que se nos ha olvidado que nosotros tenemos que regresar a lo básico. Ahí estamos básico, enseñando tu manual para que los amigos sepan. Continúa hablando. Perfecto. Y obviamente pueden ir al portal y en ese portal gratuitamente usted puede mirarlo desde allí, usted lo baja y obviamente hay una serie de ejercicios prácticos que comienzan con un cuestionario. ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo yo mido mi emocionalidad en ese momento? Y obviamente habla de unas herramientas como trabajar con la rutina diaria, cuáles son los ejercicios que usted tiene que hacer, ejercicios físicos, que eso es importante, y es importante la rutina. Y obviamente habla de 4 conceptos que yo tengo que utilizar para gestionar mis emociones. ¿Cómo yo las percibo? Eso es importante. Cuando yo miro las emociones, si yo, por ejemplo, tengo una experiencia, que la experiencia es que de alguna forma me gritó mi mujer y no me di cuenta, esa es la percepción, que a lo mejor es que estaba lejos y no me gritó. Entonces yo tengo que entender, percibir qué es lo que pasa para luego entender y para luego regular, porque a lo mejor yo le salí de atrás para adelante y no me di cuenta que realmente el del problema era yo. Y finalmente, algo importante en las emociones, que es la última, que es aprender a soltar. Yo no me puedo quedar con las emociones por mucho tiempo, porque como tú muy bien dices, ¿verdad? Y como hablan estos autores expertos en resiliencia, si tú te tragas las emociones, si tú te quedas con las emociones dentro de ti, las emociones llegan a un momento determinado donde te vas a deteriorar tanto y tanto y tanto que no vas a poder volver a tener el control de tu ser. Y eso hay un refrán que a mí me encanta y es que ¿qué tú quieres? ¿Estar correcto o quieres estar en pleno bienestar? O sea, como tú dices, soltar es decir, mira, yo no tengo que ganar todas las peleas, hay peleas que no importa, o sea, esto no es mission critical, suéltalo. Claro. Y hay veces, por ejemplo, en el temor.
¿cuánto me está durando ese temor? Si ya yo estoy en mi casa protegido, si yo tengo los factores protectivos, ¿por qué yo como persona sigo asustado? Pues tengo que soltar. Así que eso es importante. Ahí estamos viendo en pantalla el diario de gratitud, porque es importante comprender una cosa. Y lo que es importante es que la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en la vida son producto del sacrificio de alguien. Y cuando yo a mi cerebro comienzo desde por la mañana a agradecer lo que yo veo, el que estoy levantándome, el que respiro, el que existo, es suficiente para que tu cerebro comience a trabajar para ti y no esté por allí yendo y divagando a donde no tiene que ir, ¿verdad? Ahí vemos un registro de emociones y obviamente vemos el mindfulness, que luego vamos a trabajar, ¿verdad? En un programa, si tú gustas, un poquito más a fondo, pero el mindfulness no es otra cosa que la capacidad, o es una práctica que define la capacidad que yo tengo, ¿sabes para qué? Para estar en el momento presente. Y a los que nos están escuchando, y a los amigos que nos están viendo, si yo estoy en el pasado, voy a estar deprimido, voy a estar melancólico, es que perdí esto con María, es que mi papá no me quería, es que no tengo papá. Si estoy en el futuro, estoy ansioso, es que no sé si voy a perder mi trabajo, no sé qué me va a pasar, pero cuando tú estás en el momento presente, nada malo ocurre. Con amabilidad, ¿verdad? Con amabilidad, con curiosidad y sin enjuiciamiento. y sin enjuiciamiento. Me encanta. Esos son los tres pilares de Jon Kabat-Zinn, ¿verdad? Claro que sí, claro Es que sí, bueno, importante. claro Y que sí. para que usted sepa, ¿verdad? ¿Cuánto usted tiene que practicar el mindfulness? Pues mire, usted empieza con 5 minutos al día y después va llevándolo a 20 minutos al día. Y tú me dices, Hilby, pero 20 minutos, sí, es 20 minutos. Y el doctor hace mindfulness también, que tú te sientas, haces respiraciones profundas y no piensas en nada, no te preocupas por nada. Y ahora que tenemos el tiempo, pues es un espacio para que usted empiece a practicar el mindfulness. Mira, y con este pensamiento, pues vamos cerrando este maravilloso programa que se va a repetir. Yo siempre digo a la gente que está en la práctica formal, pero está la práctica informal. O sea, por ejemplo, si yo me pongo desregulado, yo puedo coger y poner esa canción que me lleva a un espacio de paz. O sea, yo oigo a Juan Sebastián Bach y Juan Sebastián Bach me pone en mi sitio. Por ejemplo, yo me pongo angustiado y hay una cantata de Juan Sebastián Bach que se llama El tiempo del espíritu es el mejor. Y yo oigo esa cantata en piano y es una pequeña meditación, como yo digamos, una táctica guerrillera, un hit and run. Pero eso es importante de la misma forma que a veces, como no podemos abrazarnos, pues entonces nos ponemos más fuerte con las emociones. Pero si tú estás en el momento y tú dices, oye, no puedo abrazar a mi hija que vino de afuera, la tengo que contemplar, déjame contemplarla, ¿verdad? Con amabilidad, curiosidad y enjuiciamiento. Dame 2 minutos de sabiduría para entonces ya culminar este primer encuentro del grupo de resiliencia emocional de COSACO. Perfecto, nada. Abundando un poco, antes de mis últimas palabras, ¿verdad? De la noche de hoy, abundando un poco en esas prácticas informales, es porque nosotros hemos estado acostumbrados a lo que se conoce como el multitasking. O sea, estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo. Y el mindfulness lo que te permite es decir, sabes que haz una sola cosa a la vez, pero hazla bien. Pero disfrútatela haciéndolo. Y en la medida que tenemos eso en la conciencia, yo te aseguro que sus emociones van a comenzar a regularse y usted va a tener el control, y no el control, el manejo adecuado de sus emociones. Así que yo quiero que la gente que nos está escuchando, quiero dejarlo con este pensamiento. Es tiempo de que nosotros saquemos del closet, ¿verdad? Del armario, ese ropaje del optimismo. Y tener el ropaje no significa que yo voy a estar embelesado y no voy a ver la realidad, sino que voy a ver la realidad de una manera más prístina, más clara. Y voy a comprender que hay cosas que tengo en mis manos cambiar y las que no tengo. Así que yo no voy a perder mi tiempo en aquellas que no tengo las manos, a mi haber cambiar. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? Aquellas que tienen que ver conmigo. ¿Y cuáles son? 2 cosas. La felicidad y el amor, que es el acto supremo. Gracias, Gilby, que hemos estado con el profesor Gilby Carmona, psicólogo,
motivador. Este es su amigo, doctor Jaime Claudio, deseándole, como siempre nos gusta decir, que siga añadiéndole vida a los años y años a la vida, porque es la buena vida con la vida buena. Salud sin placer no vale la pena, pero placer sin salud no dura mucho, amigo. Así que siga negociando con sabiduría. Gilby, bendiciones y gracias por compartir. Cómo no, gracias a ti.